Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los asistentes a esta nueva jornada académica que organiza el Consejo Interamericano de Falla Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Interamericana de Cardiología y el Servicio de Cardiología de la Fundación Valle del Lili. Estamos trabajando para poder llegar inicialmente el primer miércoles de cada mes a cada uno de sus hogares, manteniendo la seguridad, la distancia a la cual nos ha llevado esta pandemia, pero que ha permitido que por este medio podamos contar con expertos internacionales y llegar a muchos más hogares. Para la actividad de hoy vamos a desarrollar lo que es un resumen de uno de los congresos académicos más importantes a nivel mundial de falla cardíaca, que es el Congreso Europeo de Falla Cardíaca, recientemente terminado. Y para eso me acompaña en la coordinación el doctor José Luis Barizani, quien es cardiólogo especializado en falla cardíaca de Argentina y es el actual presidente del Consejo Interamericano de Falla Cardíaca e Hipertensión Pulmonar. Doctor Barizani, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a la Fundación Valle del Lili por darle la oportunidad a CIFACA, al Consejo Interamericano de Falla Cardíaca e Hipertensión Pulmonar, de la CIAC, de poder tener este espacio una vez más, con mucho público, afortunadamente. Bueno, vamos a hablar entonces, como bien dijiste, de tal vez seguramente el principal congreso hasta que sea CIFACA, va a faltar poquito, que es el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, que se realizó hace apenas un mes. Para eso vamos a dar en primer lugar al doctor Alberto Fernández. Alberto es el jefe de cardiología del Sanatorio Modelo de Quilmes, tiene mucha trayectoria en la docencia y fue director del Consejo de Insuficiencia Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Argentina de Cardiología y ocupa muchos cargos en la Sociedad Argentina de Cardiología. Alberto, un gusto tenerte acá y te agradecemos tu presencia. Hola José, ¿cómo están? Ahora voy a compartir mi pantalla. Bueno, espero que me estén viendo bien. Primero de todo, quiero agradecerles muchísimo por la posibilidad de compartir esta actividad con ustedes. Es la primera vez que me toca y la verdad que estoy muy honrado por esto. Y más el hecho de poder compartir algunos datos que nos dejó el Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología, que creo que en mi caso en particular van a ser quizás hasta un poco de datos controvertidos y que va a ser muy interesante poder discutirlos al final de las ponencias de cada uno de nosotros. Así que, merced al tiempo, voy a comenzar. La idea es hablar de las novedades que hay sobre los inhibidores del cotransporte de glucosa y sodio en la insuficiencia cardíaca que se pusieron de manifiesto en este congreso. Estos son mis conflictos de interés. Y desde el año 2019, y con la presentación de dos grandes estudios, 2019 y 2020, a partir de dos de los autores más importantes de la insuficiencia cardíaca actual, el doctor Milton Baker y el doctor John McMurray, se presentaron los estudios DAPA Heart Failure y el estudio Emperor Reduce, donde marcaron un hito porque demostraron por primera vez que este tipo de moléculas tenían un impacto muy importante sobre puntos finales en la insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida, tuvieran o no tuvieran diabetes. Y esto realmente generó una avalancha de estudios posteriores. Alberto, ¿me haces un favor? ¿Se está viendo la presentación o no? Yo la estoy viendo. Cristian, ¿me ayudas, por favor? Espera un momentico. ¿Sí? No la estoy viendo, ¿eh? No, doctor, no está. Espera un momentico para que revisemos esta parte. A ver. Espere que voy a volver. Pero puse compartir, ¿eh? Revisemos. En este momento no se está viendo. A ver, voy a poner de nuevo. Sí, dale. Compartir contenido lo puse. Compartir. Pantalla 1. ¿Se ve ahora? No, todavía no. ¿Nada? Escritorio o pantalla 1, doctor.
A ver. Escritorio, sí. Sí, señor. Ahora. Ahora sí. Excelente. Ahora Ahí se sí. ve. Bueno, Excelente. Dale presentación, modo presentación y seguimos. ahí está. Les pido disculpas. Perfecto, ni más faltaba. Bueno, entonces, bueno, me escucharon lo que dije anteriormente, así que voy a pasar esta diapositiva, que era la de la presentación de los estudios DAPA, Heart Failure y Emperor Reduce, cuyos chairman fueron el doctor Milton Packer y el doctor John McMurray, y como les decía, fueron un hito porque por primera vez demostraron el efecto que tenía un grupo de moléculas muy especiales, como son los inhibidores del cotransporte de sodio y glucosa, en los pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida, tuvieran o no tuvieran diabetes. A partir de esto, se generaron múltiples estudios donde se aprendió muchísimo del punto de vista fisiopatológico y a partir de distintos subanálisis y estudios ad hoc que demostraron que realmente se habían ganado el derecho, estas dos moléculas, de estar con la cuádruple terapia fundamental en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Yo lo que les voy a mostrar son dos abstracts presentados en el Congreso y luego 3 estudios. El primero de los abstracts, que fue presentado por un grupo de estudio italiano de Roma, lo que hizo fue evaluar en un metaanálisis la acción o la eficacia de los inhibidores del cotransporte de sodio y glucosa en pacientes tratados con ARNI. Esto me pareció interesante porque por primera vez añadía al DAPA Heart Failure y al Emperor Reduce el SOLOIST Worsening Heart Failure, que es un estudio con algunas dudas metodológicas y terminado tempranamente, pero que añadía datos bastante importantes. Y el dato fundamental fue que a lo largo de los 9.600 pacientes evaluados, el punto final primario no mostraba diferencias en cuanto al impacto de los inhibidores del cotransporte, tuvieran o no tuvieran ARNI. Y esto es un dato fundamental porque de alguna manera avalaba que el efecto de los inhibidores del cotransporte sobre el punto final primario era independiente de la indicación de los ARNI. Por lo tanto, se podía inferir claramente que era complementario su mecanismo de acción o la acción global de estas moléculas entre sí. Y que nos ponían claramente en la necesidad de utilizar o de indicar la cuádruple terapia. El segundo estudio que quiero mostrarles es un estudio muy interesante que me pareció porque para algunas personas que no estamos acostumbrados al uso de inteligencia artificial, el plantear una hipótesis fisiopatológica a partir de datos obtenidos, a partir a su vez de bases de datos publicadas, es algo que nos sitúa en las postrimerías de ver cómo nosotros podemos plantear un estudio multicéntrico a partir de determinadas características fisiopatológicas de la droga evaluada. Estos son datos obtenidos a partir de una base de datos publicada sobre la acción de la empaglifosina, todo lo que tiene caracterización molecular y genética de la empaglifosina. Es un estudio presentado por un grupo español muy grande, de los cuales resaltan el doctor Valle Genís, el doctor Lupón, el doctor Domingo Pascual Figal. Y lo que plantearon ellos es que el modelo pudo predecir que la empaglifosina podía revertir el 59% de las alteraciones moleculares de las proteínas en un grupo de pacientes muy particular, como es los pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Que estas alteraciones se debían fundamentalmente o estaban mediadas por la inhibición del intercambiador de sodio e hidrógeno de tipo 1, y podían predecir que esto tenía una exactitud del 94% y que la inhibición de este intercambiador de sodio e hidrógeno se traducía en alteraciones o distintos cambios biológicos como eran la disminución del estrés oxidativo, la disminución de la inflamación sistémica, la disminución de la rigidez de los cardiomiocitos, del remodelado de la matriz extracelular y de la hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, que iban a traducirse justamente en una acción benéfica en una población muy especial, más si tenemos en cuenta que dentro de muy poco se va a presentar el Emperor Preserve, con datos preliminares que hablan de la eficacia de este tipo de drogas, y que se traducía posteriormente en un seguimiento a largo plazo, que fue validado a partir de la disminución
de determinados marcadores subrogantes de esta inhibición del intercambiador de sodio-hidrógeno, como son la disminución de la óxido nítrico sintetasa, de los inflamasomas de la NLPR3 y de citoquinas como el TGFB1. ¿Qué es lo que tiene de importancia? Que quizás uno pueda plantear a partir de determinadas evaluaciones de datos preliminares y a partir del modelo de inteligencia artificial, explicar determinadas consecuencias clínicas en los distintos estudios. Por eso me parece que es un punto de partida muy importante a tener en cuenta. A partir de ahora voy a pasar a 3 estudios presentados. El primero por el doctor John Van Murray, que es el estudio DETERMINE, que tiene una característica, son 2 estudios a su vez, uno en pacientes con función sistólica reducida y otro con pacientes con función sistólica preservada, y era determinar los efectos de la dapaglifosina en la capacidad de ejercicio utilizando la prueba o el test de caminata de 6 minutos. Como antecedentes fundamentales o background del estudio, lo que plantean los autores es que la mejoría de los síntomas y de la clase funcional son las metas buscadas en el manejo de los pacientes, independientemente del fenotipo de fracción de eyección evaluado, tanto preservados como deprimidos. Que los efectos de los inhibidores del cotransporte sobre la capacidad funcional son inciertos, no fueron valorados en los estudios previos, al igual que los efectos sobre los síntomas y la clase funcional y respectivamente del tipo de insuficiencia cardíaca, y que estos estudios de DETERMINE fueron desarrollados para testear la dapaglifosina sobre síntomas y clase funcional en ambos fenotipos. Esto es el diseño de ambos estudios. El criterio de inclusión era fracción de eyección en el deprimido menor de 40 y en el preservado mayor o igual a 40, con la añadidura que en el preservado tenían que tener signos de daño o de enfermedad estructural cardíaca. Los puntos de corte de NT-proBNP para el reducido eran mayor de 400 picogramos por mililitro, mientras que para el preservado era mayor o igual a 250 picogramos por mililitros. Con el mismo punto de corte para la tasa de filtrado glomerular, debían ser mayores de 25 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. En tratamiento estable para la insuficiencia cardíaca, donde teníamos tratamiento ya avalado por evidencia, y en el tratamiento estable, como pensáramos que era el mejor tratamiento para los preservados. Ambos grupos de pacientes tenían que tener una prueba de 6 minutos previa, que tenía que estar entre los 100 metros y menos de los 425 metros. Los 2 grupos de pacientes tuvieron en el reducido 313 pacientes y en el preservado 504 pacientes, y se los siguió randomizando dapaglifosina 10 miligramos versus placebo durante 16 semanas. Los puntos finales evaluados era determinar si la dapaglifosina era superior al placebo en pacientes en clase funcional 2-3, en insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada o deprimida, y a partir de esto era ver si había una reducción de los síntomas reportados por el paciente con el cambio en el puntaje del score de Kansas, TSS, del basal a la semana 16, de la limitación física también reportada por los pacientes, cambios en el puntaje PLS del basal a la semana 16, mejorar la capacidad de ejercicio a partir de un incremento de los metros recorridos en la prueba de 6 minutos, y un objetivo secundario que era determinar si la dapaglifosina era superior al placebo, en incrementar el tiempo como no sedentario, al menos en 100 pacientes, a partir del monitoreo por un monitor portable. Estas son las características basales de ambas poblaciones, donde vemos que la población con función sistólica preservada eran pacientes mayores, había una mayor prevalencia del sexo femenino con respecto a la deprimida. La población diabética era bastante similar en los 2 grupos. La fracción de eyección en el grupo de deprimida era marcadamente disminuida, con un promedio de 29%, y en la preservada estaba alrededor del 52%. La clase funcional en general siempre es la clase funcional 2, la que participa mayoritariamente en nuestros estudios. Había una diferencia significativa en el NT-proBNP entre ambos tipos de insuficiencias cardíacas, y la tasa de filtrado glomerular era discretamente menor en los pacientes con preservada que en los pacientes con deprimida. Esto simplemente como manera recordatorio, cómo se mide la calidad de vida a partir del cuestionario de Kansas, que es un cuestionario de autorreporte por parte de los pacientes que miden
4 ítems: la escala de síntomas, la limitación física, la limitación social y la escala de calidad de vida. La puntuación total de los síntomas se mide a partir del score TSS y la puntuación del resumen clínico, que involucra también la escala de limitación física, a partir del puntaje PLS. Todas las escalas se miden a partir del puntaje integral o general del resumen, que es el OSS. Cuanto mayor score se logra con el paciente, se concluye que tiene mejor calidad de vida. Y lo que se vio dramáticamente es que no se observaron diferencias significativas en ninguno de los puntos finales evaluados en los pacientes con función sistólica preservada, solamente observándose un discreto mejoría del score de Kansas, TSS, o sea, la escala de los síntomas percibidos por el paciente, en la función sistólica deprimida. Realmente muy pequeña la diferencia, no observándose diferencia en ninguno de los otros marcadores evaluados, lo cual realmente llama bastante la atención. Los puntos finales exploratorios: la clase funcional a partir de la New York Heart Association no mejoró en ninguno de los dos grupos de pacientes, y sí se observó una reducción del NT-proBNP en ambos grupos de pacientes, realmente no muy significativa. En conclusión, la dapaglifosina mejoró el puntaje TSS en pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica reducida, pero no la mejoró la cuestionario de Kansas, PLF, o sea, escala de actividad física, o la prueba de 6 minutos. Tampoco mejoró ninguno de los marcadores evaluados en los pacientes con función sistólica preservada, y estos resultados se concluyó que fueron similares a los obtenidos en otros estudios con inhibidores del cotransporte. Para esto yo traigo a colación, si bien no se presentó en el europeo de insuficiencia cardíaca, un estudio presentado un par de meses antes, como fue en los estudios Imperial, un estudio exactamente igual a los estudios Determine, donde se evaluó el efecto de la empaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada y deprimida, no observándose diferencia en la prueba de 6 minutos, en el cuestionario de Kansas, en el cuestionario de disnea, ni en la reducción del NT-proBNP, con un N muy similar al estudio previo. Esto motivó que en una editorial presentada por el doctor McPetrie, el doctor Lee y el doctor Lang, plantearan este tema. El Emperor Reduce reina, mientras que el Imperial lloriquea. Y si nosotros lo vemos, claramente podemos poner el DAPA-Harfelli o Regnier, mientras que el Determine lloriquea. Y esto es interesante para discutir después, porque plantean varios interrogantes. Publicar estudios con un N pequeño cuando ya hay estudios grandes publicados, donde se puede evaluar la mayoría de los marcadores subrogantes en estos estudios. Plantear un punto subrogante como en endpoint primario, como es la caminata de 6 minutos, son muy críticos para esto. ¿Qué nos definen claramente nuestros estudios, si son necesarios, y si tienen implicancia en el costo-beneficio en la implementación de este tipo de drogas? Por esto creo que es interesante un estudio pequeño que termina no concluyendo datos realmente relevantes. El segundo estudio que quiero mostrarles es el estudio presentado por la doctora Caroline Lam, que evalúa, es un estudio, un análisis post-hoc, que evalúa las influencias regionales y étnicas sobre la respuesta a la empaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca o función sistólica reducida en el marco del estudio Emperor Reduce. Las hipótesis planteadas es que las diferencias en la forma de tratar los eventos de empeoramiento en la insuficiencia cardíaca en las diferentes regiones podrían influir en los efectos estimados de una droga en la reducción de dicho evento, como lo vamos a mostrar. Especialmente si el efecto del tratamiento es descrito usando el método tiempo al primer evento. Y yo añadiría que también cuando es valorado por un comité de eventos ajeno a los investigadores, aplicado al punto final combinado donde los eventos no fatales son precedentes a las muertes. A partir de que el beneficio de la empaglifosina sobre el punto final combinado fue determinado primariamente por una reducción en la hospitalización por insuficiencia cardíaca, en un análisis nuevamente tiempo al primer evento, los efectos de la empaglifosina esperarían ser mayores en regiones cuando la relación hospitalización por insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular, sea mayor.
Tomando en cuenta todo esto y que los eventos, que el manejo de los eventos extrahospitalarios revelarían diferencias regionales, se definió agregar en este análisis post-hoc un punto final extendido, comprendido por muerte cardiovascular, hospitalización, lo que ya teníamos, urgente visita al servicio de emergencia, algo que ya estaba planteado en el estudio DAPA Heart Failure, o intensificación del tratamiento diurético en una etapa extrahospitalaria. Los primeros datos que tenemos es que Argentina, México y Brasil, como exponentes de América Latina y Europa, llevaron casi el 30% de la población general de los estudios, del estudio Emperor Reduce, siendo Norteamérica y Asia un porcentaje mucho menor. Que había una diferencia realmente muy significativa en la utilización de los distintos fármacos en el tratamiento de este tipo de pacientes, alrededor, a lo largo de los distintos países evaluados. Y esto tiene mucha injerencia en los resultados posteriores, fundamentalmente en el término de hospitalización. Cuando se evaluó la hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular en el grupo placebo, para dejar la injerencia de la empaglifosina en estos, se observó que en Latinoamérica y en Europa había una tasa de hospitalización mucho menor, marcadamente menor, que en Norteamérica y en Asia, y que la muerte cardiovascular era bastante similar en la mayoría de los continentes evaluados, con un ligero incremento en el grupo latinoamericano. Cuando se evaluó la proporción que había entre hospitalización y muerte, se observó que tanto en Latinoamérica como en Europa la proporción era similar y en cambio era muy alta en el grupo Norteamérica y Asia. Si nosotros tomamos los distintos eventos y evaluamos el punto final primario convencional, hospitalización o muerte, versus el punto final extendido, lo que vamos a ver es que claramente el punto final primario, el que determinó el éxito del estudio, estaba dado fundamentalmente por la población latinoamericana, por la población asiática, y en el margen de la significación estadística por la población de Norteamérica, mientras que en el grupo europeo no había una diferencia significativa. Ahora, cuando tomamos el punto final extendido, vemos que claramente había una mejoría muy franca del efecto que tenía la empaglifosina sobre el grupo placebo. ¿Qué es lo que se plantea de alguna manera en esto? Son datos que también son muy controvertidos y que a partir de un análisis post-hoc pueden ser también muy discutibles. El Emperor Reduce mostró que hubieron notables diferencias en las características basales a nivel regional que no pueden explicar totalmente las tasas de eventos diferentes en el grupo placebo. Las hospitalizaciones totales fueron 2 a 3 veces mayores en Asia y en Norteamérica con respecto a Europa y Latinoamérica, a pesar de una característica similar, con una mortalidad bastante similar. Los efectos de la empaglifosina sobre el punto final primario fue mayor en regiones con mayor proporción hospitalización-muerte. La relación mayor a 4.5, como se vio en Asia y Norteamérica, la reducción del riesgo fue del 30 a 45%. En cambio, cuando la relación esta era muy baja, es decir, había una tasa de hospitalización menor con igual mortalidad, la reducción del riesgo fue muy baja. Cuando los eventos extrahospitalarios fueron incluidos en un análisis tiempo al primer evento, hubo un dramático incremento de episodios de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, con lo que la reducción del riesgo de la empaglifosina subió del 5 al 26%. ¿Qué es lo que plantea esto de alguna manera? Si el replanteo del evento extrahospitalario podría haber modificado el resultado del estudio. Y de alguna manera nos informa que la población o los médicos en Europa tienden a tratar mucho más a los pacientes en una etapa extrahospitalaria, disminuyendo la tasa de hospitalización, cosa que es distinta dramáticamente en Estados Unidos y en Asia, con un margen intermedio en Latinoamérica, y esto puede tener injerencia en el resultado final de nuestros estudios. Por último, el doctor Jean-Louis Savarese presenta, junto con el doctor John McMurray, una evaluación del registro sueco de insuficiencia cardíaca a partir del registro nacional de cardiovascular de Suecia. Esto
el objetivo era evaluar en una cohorte de pacientes con insuficiencia cardíaca la proporción de pacientes elegibles para DAPA y EMPA, tanto en función sistólica preservada o deprimida, basado en los criterios de inclusión usados en los estudios mencionados, así como las características y evolución de los pacientes, quienes cumplieran o no dichos criterios. Para esto se evaluaron una cohorte de pacientes de casi 50.000 pacientes entre el 2000 y 2018, 55% los pacientes con función sistólica reducida, 45% en función sistólica preservada, en dos escenarios. Un escenario del trial con los criterios estrictos de los estudios en función sistólica preservada y deprimida, tanto en DAPA como en empaglifosina, y un estudio etiqueta, control o label, que eran todos los pacientes de la cohorte en forma global en clase funcional 2-4, menos aquellos que estuvieran con necesidad de dispositivos o con necesidad de diálisis. Lo que se observó fue que si evaluamos la elegibilidad en los estudios con criterios estrictos del trial versus la cohorte global, incrementábamos los pacientes elegibles del 35% en el trial al 77% en los pacientes que podían ser elegibles en una cohorte global. Esto es en el DAPA, pero se repite en el Emperor Reduce y se repite también en los pacientes con función sistólica preservada. O sea, que de alguna manera criterios muy restrictivos definían una población también muy restrictiva y perdíamos una información muy rica del resto de la población. Lo que observaron que los pacientes elegidos globalmente que se perdían que tenían en el impacto de aplicar los criterios de los distintos trials eran pacientes más ancianos, pacientes con más severidad de la insuficiencia cardíaca, pacientes con una tasa de filtrado glomerular mucho más baja, con más comorbilidades o con mayor uso de diuréticos o dispositivos. O sea, restringíamos el ingreso a una población de pacientes con mayor posibilidad de eventos. Cuando evaluábamos los eventos, tanto en los pacientes con función sistólica reducida, con función sistólica preservada, vemos que en los pacientes elegibles, claramente el número de eventos era mucho mayor que en los pacientes donde habían ingresado con los criterios restrictivos de determinados estudios. En conclusión, en un escenario de la vida real, la elegibilidad para indicar DAPA y empaglifosina fue entre el 74 y el 81%, mientras que solo era del 30% cuando se aplicaban los criterios de inclusión y exclusión. Estos resultados fueron similares en los 4 estudios y lo que planteaban los autores es que los datos obtenidos debían ayudar a los trialists a diseñar estudios de acuerdo a la tasa de eventos, a características de la población, a la factibilidad de enrolamiento y de la generabilidad de la población evaluada, y además de proveer información al sistema de salud para estimar el uso de inhibidores del cotransporte y los costes relacionados con dicho uso. Por último, la mejor noticia, aunque sesgada porque fue de alguna manera censurada por el comité científico del Congreso, es la presentación de lo que va a ser la nueva guía de insuficiencia cardíaca con un posicionamiento horizontal de las 4 drogas que marcan claramente la acción benéfica de los pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica reservada, poniendo a los inhibidores del cotransporte, a los betabloqueantes, antagonistas mineralocorticoides y las antagonistas neurohormonales con una indicación clase 1A, al sacubitrilo valsartán con una indicación 1B, algo que quizás pueda ser bastante discutido, pero claramente nos abre a la necesidad de implementar esta cuádruple terapia en nuestros pacientes. Bueno, muchísimas gracias por todo. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Vamos a tener el espacio para preguntas para que ustedes lo puedan hacer, ir colocando en el chat de preguntas. Y seguimos entonces con la segunda de 3 partes de lo mejor del Congreso Europeo de Falla Cardíaca con el doctor Daniel Quesada Chávez, quien es jefe de cardiología del Hospital San Vicente de Paúl, Heredia de Costa Rica. Es expresidente de la Asociación Costarricense de Cardiología. Es vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Cardiología y es fellow de la American College of Cardiology y de la Sociedad Europea de Cardiología. Daniel, bienvenido a esta actividad.
Muchas gracias, Juan, por la presentación y gracias por la invitación. En realidad es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Vamos a ver si logramos compartir. Vamos a ver. Un segundito nada más. Regálame un momento que no me aparece. Cristian, no sé si tenés que quitarlo de la imagen, Voy a quitar, doctor. por si acaso. Ahí, Sí. dale a ver. Me pide. Aquí está, ahora sí. Perfecto, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Eso es más o menos lo que vamos a desarrollar durante estos próximos minutos. Voy a desarrollarles las sesiones que se discutieron el 30 de junio, primero con estudios recientes, destacados durante el Congreso, un poco la participación latinoamericana que me pareció interesante rescatar y sesiones importantes también que vamos a hablar. Uno de los estudios que se presentó fue el Cochrane HF. Es un estudio bastante interesante. Lo que quería evaluar era la capacidad de mejorar la capacidad cognitiva en pacientes con insuficiencia cardíaca. Como bien sabemos, la insuficiencia cardíaca es un síndrome que involucra diferentes condiciones, órganos y comorbilidades, y la capacidad cognitiva sin duda es un factor pronóstico en estos pacientes, sino es un factor que va a influir no solamente en puntos duros al final, pero muy importantemente en lo que es calidad de vida. Este estudio evaluó pacientes con insuficiencia cardíaca que están entre un NIHA 2 y 3, con una fracción de eyección de menos de 45%, pacientes que estaban relativamente estables, no podían estar hospitalizados en los últimos 3 meses, ni que hubieran tenido un dispositivo de asistencia ventricular o un dispositivo de resincronización en los últimos 3 meses, perdón, y que tuvieran criterios de demencia y de depresión. Entonces se les hizo un seguimiento y lo que los investigadores trataban de evaluar es ver si a estos pacientes se les podía entrenar y si podían mejorar sus capacidades cognitivas a través de un programa. Ese programa básicamente era un programa digital con una computadora y a través de diferentes mecanismos y diferentes herramientas y problemas iban evaluando eso. Entonces, el estudio logró demostrar una mejoría en los diferentes procesos cognitivos, de atención, de raciocinio, de actividades que ayudaban a los pacientes de vida diaria con significancia a los 4 días, pero con un menor resultado o una menor persistencia de los cambios a los 6 días. Que eso quizás fue uno de los problemas que tuvo el estudio, que los cambios que lograron hacer pues eran bastante cortos en el tiempo. Esto pues lo que nos habla es que probablemente este proceso de educación o este proceso de ejercitación cognitiva mental debe prolongarse a través de todo el tiempo del tratamiento. Otro de los estudios que se destacó durante el Congreso fue este subestudio de la firma HF. Es un estudio bien conocido por ustedes, es el uso de la ferricarboximaltosa en pacientes con insuficiencia cardíaca. Básicamente lo que presentó el doctor Phil McEwan fue una valoración del costo efectivo de la terapia como tal, que es pues algo relevante y sobre todo relevante en áreas en donde o en países en donde de repente la situación económica puede ser un factor importante para tener este tipo de terapias. Ellos lograron demostrar que a nivel de la medición de QALYs, que como ustedes recordarán son una medida para evaluar cuál es el impacto en calidad de vida o el impacto de una terapia en algún punto importante, hospitalización, mortalidad, etcétera, tiene significancia en cuanto al dinero que se invierte. Entonces, este estudio logró demostrar que había una evidencia de costo-efectividad en diferentes escenarios en países, pues principalmente de un ámbito socioeconómico elevado, pero sin embargo eso pues daría pie para poder evaluarlo en otras condiciones y dar esa validez propia.
al estudio. Otro de los que podemos resaltar es el estudio del Vericiguat, que es el Victoria Trial, donde hicieron un subanálisis de los pacientes con fibrilación atrial. Este estudio fue presentado por el doctor Ponikowski. Como recordarán, el Vericiguat es un medicamento que tiene un mecanismo de acción un poco diferente de lo que usualmente estamos acostumbrados a utilizar en insuficiencia cardíaca. Básicamente lo que hace es una estimulación directa de la producción de GMP cíclico a través de las proteínas que tienen que ver con la producción del GMP cíclico. Sabemos que la disfunción endotelial y en general la insuficiencia cardíaca son condiciones clínicas en donde hay una deficiencia de esta producción de GMP cíclico, y aumentos en este GMP cíclico pues van a generar un efecto de vasodilatación, un efecto antiinflamatorio, un efecto en disminución de la fibrosis, disminución del remodelado y una mejoría en la función renal de los pacientes. Ese subestudio evaluaba a los pacientes con fibrilación atrial. Entonces hay dos gráficas importantes que les quiero compartir. Una es esta, que los pacientes, como al inicio del estudio, cuáles tenían, cuáles no tenían, cuáles tenían historia de fibrilación atrial. Vean que en realidad las curvas no tienen una separación tan importante, aunque hay una menor incidencia de eventos acumulados de muerte cardiovascular y de hospitalización por insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que no tenían fibrilación auricular al inicio. Pero quizás la que me pareció un poco más interesante fue esto, era la aparición de insuficiencia cardíaca después de la randomización. Entonces, la insuficiencia cardíaca como entidad clínica es algo que nos agrega mucha morbilidad a nuestros pacientes, y esto fue demostrado en este estudio también, en donde vean que los pacientes que iniciaban con insuficiencia cardíaca después de la randomización tenían un acúmulo de eventos clínicos mucho mayor que aquellos que no tuvieron nunca fibrilación atrial. Entonces, pues siempre la fibrilación atrial generándonos problemas. Un poco la participación latinoamericana en abstracts. Este es un estudio liderado por la doctora Clara Saldarriaga, en donde hicieron una evaluación de las variables ecocardiográficas en pacientes con COVID. Aquí, pues, interesante, ellos evalúan y vieron sobre todo la correlación que había con mortalidad, sobre todo de la insuficiencia tricuspidia y el diámetro sistólico y a nivel de mediciones de arteria pulmonar, como había una correlación en cuanto a la mortalidad en estos pacientes, perdón, era una corte de casi 150 pacientes. Otro de los estudios también bastante interesantes, y por supuesto al ser casa tenemos que mencionarlo, y por cortesía, es además de que los datos son bastante robustos, que es este estudio que probablemente ya algunos de ustedes lo conocen, colombiano, guiado por el estimado doctor Juan Esteban Gómez, donde evalúan y describen una población de casi 2.000 pacientes colombianos con insuficiencia cardíaca y cuál era su perfil en cuanto a tratamiento y en cuanto pues también a su clase funcional y a su fracción de eyección. Esto pues nos refleja pues la situación que ellos describen en Colombia, pero creo que también es una situación que en otros países de Latinoamérica pues se nos presentan, donde tenemos bastante oportunidad de mejorar en ciertos aspectos en cuanto a la adherencia y la indicación de medicamentos que van a cambiar el pronóstico de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Un poco más de la participación latinoamericana, y muy relacionado con nuestros tiempos en COVID, en donde la práctica asistencial se ha visto modificada y cambiada, ¿verdad? Por la no presencialidad y la virtualidad. Es un estudio mexicano, liderado por el doctor Eduardo Chucuire Valenzuela, en donde evalúa cuál era el impacto de precisamente esto, de la no presencialidad de los pacientes, en donde él demuestra que hay un empeoramiento de la clase funcional percibida por los pacientes durante la evaluación remota, digámoslo así, aunque no hubo un aumento significativo en lo que eran hospitalizaciones y otros eventos duros, pero por lo menos la percepción de los pacientes sí fue en detrimento durante este periodo. Por acá también nos encontramos un registro argentino que evaluaba la relación en cuanto a género y si había alguna diferencia en cuanto a género en el tratamiento
en la hospitalización, en realidad pues vieron que no había una mayor diferencia, aunque había un ligero aumento en hospitalizaciones y admisiones con mortalidad a mayor a 30 días en las mujeres. Sin embargo, pues era nada más una tendencia como tal. Yo creo que pues es importante recalcar esta participación. Hay otros más, ¿verdad? Abstracts que obviamente por tiempo no podemos mencionarlos todos. Y quisiera tomarme algunos minutos para hablar de estas sesiones de evaluación clínica de los pacientes como tal. Esta es una en que se evaluaba y que se discutía cuál era el mejor momento para la colocación de un desfibrilador implantable en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Fue dada por el Dr. John Cleland. Y él lo que quería ejemplificar y hablar era pues que con los medicamentos actuales y con la evidencia que hay de cada vez más medicamentos que nos impactan definitivamente en la mortalidad de nuestros pacientes, puede ser que esta indicación de un desfibrilador sea cada vez más seleccionada. Este gráfico nos muestra la forma de muerte de nuestros pacientes y cómo en realidad en algunos casos lo que prolongamos, sobre todo en los pacientes con cardiopatía dilatada no isquémica, insuficiencia cardíaca no de origen isquémico, como lo que hacemos realmente es solo cambiar la forma de muerte, pero quizás el tiempo de sobrevida en algunos casos no se va a ver impactado tanto. Y también nos muestra lo heterogéneo que es a nivel mundial la indicación de estos dispositivos, algunos casos mediados por un aspecto económico y otros casos pues más que todo por indicación y por lineamientos de práctica clínica o de guías. Y vean cómo al comparar estas mortalidades por todas las causas en dos cohortes, que es el SH, el CSD, HEFT y el DANISH, como en los pacientes no isquémicos, en realidad la diferencia entre los grupos y los pacientes que se les coloca un desfibrilador, pues no era significativa. Esto nos lleva a tomar sobre todo conciencia en estos pacientes y pensar muy bien en la indicación de la colocación de uno de estos dispositivos. Hay que tomar en cuenta también cuál es la clase funcional de este paciente y vean que en esta cohorte también la diferencia de si un paciente tenía NIHA 3 o tenía un NIHA 2 en cuanto a la incidencia de eventos era significativa. Eso quiere decir que probablemente los pacientes que más se van a beneficiar de colocar estos dispositivos son los que están un poco mejor clínicamente, por lo menos medido por un NIHA 2. Entonces vean que él mencionaba que un NIHA 2 a los 10 años, 100 pacientes que se les coloca un dispositivo, 45 pacientes de todas maneras iban a fallecer o van a fallecer, 52 pacientes iban a lograr vivir y podía haber una disminución de las muertes a los 10 años de cerca de 7 pacientes, que eso más o menos son como 2 vidas salvadas al año. Y es que la evolución de la enfermedad, pues claramente nos va a dar también cuál es la forma más frecuente de mortalidad en nuestros pacientes, siendo en estadios más avanzados la congestión y la muerte relacionada con descompensaciones con insuficiencia cardíaca y con este espectro multiorgánico y comórbido de la enfermedad, que es lo que nos va a dar la principal razón de muerte en estos pacientes, a diferencia, pues por supuesto, en estadios más iniciales, NIHA 1, NIHA 2, en donde la muerte súbita es quizás la forma en donde más de estos pacientes van a fallecer. Y el otro tema importante que mencionaba era la fracción de eyección. Como una fracción de eyección entre 30 y 35% en algunas cohortes. Esto pues no es un estudio reciente, pero me pareció importante la perspectiva que le da, en donde estos pacientes de 30 y 35, en realidad la diferencia de las curvas no es tan significativa. En cambio, si vemos los pacientes con menos de 30, pues ahí la diferencia sí es mucho mayor. Y entonces su última diapositiva es esta diapositiva algo retadora, en donde él recomienda que para las 10 del 2024, o él sugiere, no recomienda, él sugiere que se coloque a pacientes que tengan una clase funcional NIHA 2, que tengan una fracción de eyección de menos de 30%, que estén sintomáticos a pesar de 12 meses de terapia médica óptima y que su sobrevida o su esperanza de vida esté por arriba de los 5 años. Entonces, esto sobre todo por esto que este ámbito, lo que es terapia médica óptima, cada vez ha ido mejorando la sobrevida de nuestros pacientes.
El otro grupo de sesiones que hubo fue esta en cuanto a el manejo de diuréticos. Mencionaban este trabajo, pues que ya probablemente muchos de ustedes lo habrán visto, que es una posición en cuanto a la recomendación de uso de diuréticos de la Sociedad Europea, en donde ellos utilizan este algoritmo, en donde le dan mucha relevancia a lo que es la medición del sodio urinario a las 2 horas o del volumen urinario a las 6 horas, dependiendo si el paciente tenía diuréticos previos o no tenía diuréticos previos, y cómo esta evaluación del diurético pues nos puede hacer una guía un poco más cercana y más tal vez exacta de cómo estamos manejando la descompensación en nuestro paciente. Y esto daba pie para hablar de este diurético osmótico inteligente, que es como él lo llama, que son los SGLT2, que ya se ha hablado un poco más anteriormente, pero bueno, quería recalcarles esto, que lo llaman inteligente, pues sobre todo mejora y digamos, mantiene esa presión oncótica a nivel intravascular, logrando que la disminución del edema se genere no solamente a nivel intravascular, sino que también se genere a nivel intersticial, y esto lo logra hacer de una manera muy efectiva y logra hacer que el paciente aumente su volumen urinario con una mejor sobrevida y pues dando los resultados que ya sabemos que tienen los SGLT2 como un diurético, pues no tan potente, pero sí significativamente quizás más fisiológico, por decirlo de alguna manera. Y también nos recalcaban esta otra trabajo del 2020 en lo que es la evaluación de la función renal y lo que es el empeoramiento de la insuficiencia renal o de la función renal en pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo en el contexto de una falla aguda o una descompensación aguda, y hablan sobre todo de esto, de la pseudo descompensación, sobre todo en aquellos pacientes que están respondiendo bien a los diuréticos, que están disminuyendo su congestión clínica, pero tienen alguna elevación discreta de la función renal. Entonces, en estos casos, siempre evaluar esta parte, y en aquellos pacientes incluso en que siguen congestivos y que hay una elevación de la función renal, ahí pues hay que tomar en cuenta el estado hemodinámico, la hipoperfusión o la hipotensión para agregar vasodilatadores si está ausente para así mejorar esta función renal, o incluso a través de mejorar el estado hemodinámico con inotrópicos, con vasoconstrictores u otros medicamentos según sea necesario. Y recordarles pues esta disminución que sucede cuando empezamos el tratamiento de la inhibición del sistema renina-angiotensina, de la disminución esperable, digamos, del aclaramiento, pero cómo esta disminución va a estar compensada a largo plazo y al mediano plazo, sobre todo con medicamentos como el sacubitril y el valsartán, que nos va a generar este enlentecimiento de esta curva progresiva de disminución de la función renal. Y hablaban y mencionaban pues esto, ¿verdad? Cuándo detener los diuréticos de ASA, en donde hay diferentes estudios, y aquí son 2 de ellos que se mencionaban, en donde puede haber algún momento en donde sea seguro para nuestros pacientes eliminarles el diurético de ASA. Y lo que cada vez más vamos, este enfoque especializado, este enfoque individualizado de nuestro paciente según las características clínicas que tiene, para así poder escoger el medicamento que mejor se ajuste. Y ellos lo hablan como un tailoring, como una traje a la medida de nuestros pacientes. Y esta sería pues mi última diapositiva. Bueno, seguimos ahora con el doctor Juan Betuel Ibey, quien es médico adscrito a la Clínica de Insuficiencia Cardíaca Avanzada y Trasplante Cardíaco del Hospital de Cardiología del Centro Médico Siglo XXI de la Ciudad de México. Doctor, nuevamente bienvenido, y cierre usted entonces la tercera fase de este congreso. Muchas gracias, doctor. Sí se ve mi presentación, ¿verdad? En este momento no. Cristian, ¿me ayudas quitando la imagen de fondo? Perfecto, doctor, la puede montar ya. Ok.
Ok, ¿se ve ahora? Sí, doctor. Modo presentación, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la amable presentación, gracias especialmente por la invitación, encantado de compartir lo mejor. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, les voy a platicar de lo que para mí fueron 4 estudios sumamente interesantes: Iron CRT, Galactic HF en falla cardíaca severa, Nature HF y DSR en falla cardíaca. Vamos a empezar con el Iron CRT, que fue presentado por Peter Martens, del grupo del Dr. Wilfred Newlands, y es el efecto de la carboximaltosa férrica en el remodelado en pacientes con resincronización cardíaca. Entonces, como todos sabemos, el hierro no solamente sirve para corregir la anemia de la falla cardíaca, sabemos que es un factor importante que tiene que ver con el manejo de la energía en el miocito. Y noten ustedes cómo en este estudio el cambio o la mejoría en el gasto cardíaco fue muy diferente. En aquellos que no tenían deficiencia de hierro, pues la resincronización mejoró el gasto cardíaco, y en aquellos que tenían deficiencia de hierro, pues esta mejoría fue menor. Por lo tanto, tiene sentido pensar que hay una combinación entre el hierro y la resincronización. Pues este fue un estudio multicéntrico aleatorizado, pacientes con falla cardíaca estable, lo que ya sabemos, típicamente clase 2, medicamentos, pero aquí es donde quiero notar. Deberían de los pacientes estar perfectamente resincronizados, al menos 98% de estimulación biventricular por 6 meses. Entonces, son pacientes que están correctamente estimulados y a pesar de eso no vemos una importante mejoría en la fracción de expulsión. ¿Qué fue lo que encontraron los doctores después de este tratamiento? El objetivo fue determinar si la carboximaltosa férrica inducía remodelado reverso en pacientes con resincronizador y deficiencia de hierro. Se les ponían 1 o 2 dosis de carboximaltosa férrica y bueno, a las 12 semanas se volvía a medir la fracción de expulsión. El desenlace primario fue el cambio en la FERI a 3 meses, evaluado por eco 3D, y el secundario fue el volumen telesistólico o telediastólico. Muy bien, sin más preámbulos, ¿qué fue lo que encontraron? Punto primario, que es cuánto mejoró la FERI. Noten ustedes que en los pacientes en el grupo control, o sea, los que no tenían carboximaltosa, pues la FERI no cambió, pero en aquellos que se les administró carboximaltosa férrica, mejoró 4 puntos. Y esto fue obviamente estadísticamente significativo. Como ven del lado derecho, en el punto secundario, que fue el cambio en el volumen telesistólico, obviamente no hubo cambios en el grupo control, pero sí en el de carboximaltosa. Es decir, el motivo por la forma en la cual funciona la carboximaltosa férrica no es al reducir el volumen telediastólico, sino el volumen telesistólico y por lo tanto mejorar la fracción de expulsión. Conclusiones: en estos pacientes que vemos todos los días, que ya están con tratamiento farmacológico óptimo, que ya llevan 6 meses con resincronizador, pero siguen con FERI baja y clase funcional 2 o más, si el paciente tiene criterios para administrarle hierro, se va a beneficiar de carboximaltosa férrica y esto lo notaremos en la FERI. El mensaje para llevar a casa de este punto es: si vamos a poner un resincronizador cardíaco, hay que tomarnos el tiempo de revisar cómo está la cinética de hierro. Y si ya tiene resincronizador cardíaco, pues de todos modos hay que revisarlo y tener un umbral muy bajo para considerar esta intervención farmacológica, ya que parece explotar aún más los potenciales beneficios de la resincronización cardíaca. El siguiente estudio que les quiero platicar, pues es un subanálisis del Galactic HF. Como todos ustedes saben, el Galactic HF es de esta molécula mecarbamil. Y bueno, aquí básicamente se dedicaron a ver pacientes con falla cardíaca severa. Como ustedes saben, el doctor John Terling presentó en New England Journal of Medicine los resultados del Galactic HF, una reducción del 8% de riesgo de eventos cardiovasculares. Y la verdad es que personalmente considero que muchos de nosotros no nos sentimos sorprendidos. Dijimos 8%, híjole, sí es estadísticamente significativa, pero pues no es así como otras terapias que ya se mencionaron que tuvieron una mejoría mucho más importante. Entonces, hicieron este subanálisis con los pacientes más enfermos, pacientes que, digamos, tengan casi insuficiencia cardíaca avanzada. Aquí le llamaron insuficiencia cardíaca severa, que eran pacientes en clase 3 o 4 de la New York Heart. Son pacientes muy enfermos, con FERI muy baja y con al menos una hospitalización, los más enfermos. Como se pueden dar cuenta en esta diapositiva, del lado izquierdo tienen los pacientes con falla cardíaca severa, de la derecha los que no tienen severa, pues eran pacientes que más seguido tenían FA, FERI más baja, peor calidad de vida, menor presión arterial, mayores péptidos natriuréticos, etc.
¿Qué fue lo que encontraron? Resultados muy interesantes. Fíjense que sí tenemos los pacientes que no tienen esta falla cardíaca severa, que son las líneas azul y roja delgadas que ven en la parte de abajo, pues la verdad es que parece que esta molécula no pareció reducir el riesgo del endpoint primario, es el hazard ratio de 0.99, o sea, reducción del 1%, nada. Pero noten ustedes las dos líneas de arriba. Cuando analizamos estos pacientes que tienen falla cardíaca severa, el hazard ratio es 0.80, o sea, 20% de reducción del riesgo, y esta interacción es estadísticamente significativa. Es decir, este medicamento tiene una modificación del efecto por la severidad de la falla cardíaca. ¿Qué concluyo? En estos pacientes con falla cardíaca y FEBI reducida con criterios de insuficiencia cardíaca severa, esta molécula redujo 20% el riesgo de rehospitalización por falla cardíaca o muerte, y además fue seguro. Entonces, probablemente esta molécula o mecabamil no vaya a ser para todos los pacientes, pero en estos pacientes que están demasiado enfermos y que tal vez no se benefician de otros medicamentos o de otras intervenciones, como mencionó Daniel en la plática previa, como el desfibrilador, parece que este va a ser el hogar de esta molécula. El tercer trabajo que les quiero comentar está relacionado también a lo que el doctor Daniel mencionó brevemente, y es esto que está ahora tan en boga, que es la natriuresis, y se refiere a la respuesta natriurética, es decir, cuánto sodio excretan los pacientes cuando se les inicia tratamiento con sacubitril valsartán. Esto fue publicado por el grupo del doctor Mebasa en Francia. Bueno, brevemente como introducción, sabemos que en muchos pacientes con falla cardíaca, pues los riñones pierden capacidad para excretar sodio, y esto los lleva a sobrecarga de volumen. Y la resistencia a diuréticos pues determina en muchos casos la retención de volumen, y no se sabe si sacubitril induce estos potenciales beneficios en la natriuresis. Bueno, se incluyeron pacientes, ya saben, FEBI baja, tratamiento médico óptimo, clase funcional 2 o más, y el desenlace principal en este estudio 2 de eficacia es el cambio en la natriuresis durante un reto con 1 litro de solución Hartmann y el cambio en la natriuresis. Entonces, sin más preámbulo, vamos a los resultados. Como pueden ver ustedes aquí del lado izquierdo, cuando a los pacientes se les administró 1 litro de solución Hartmann, hombre, no es que vamos a pensar que los pacientes con falla cardíaca les vamos a estar poniendo 1 litro de Hartmann, pero digamos esto son aproximadamente 3 gramos de sodio. Podemos pensarlo como si el paciente que está en la casa aumenta la ingesta de sodio, ¿qué es lo que va a pasar? Y la columna azul que ven del lado izquierdo es antes de que tomara sacubitril valsartán, y la columna con azul un poco más claro es cuando los pacientes estaban tomando sacubitril valsartán, y noten cómo aumenta más o menos como de 22 a 32 miliequivalentes la excreción de sodio. Es decir, este medicamento por sí solo parece aumentar en un 20% la capacidad de excretar sodio, que pues es algo muy importante. Cuando vemos lo del lado derecho, que es qué pasa con esta respuesta natriurética cuando se les da su diurético de asa, bueno, ciertamente vemos que antes versus después con la administración sí hay una mejoría, aunque ciertamente es discreta. Es decir, parece que el efecto de sacubitril valsartán sobre la respuesta natriurética es más bien independiente de los diuréticos, y aunque los diuréticos, claro que pues, es la piedra angular para el manejo de la homeostasis del sodio, evidentemente que tenemos una respuesta favorable con sacubitril valsartán. Las conclusiones que los autores sugieren es que en estos pacientes con falla cardíaca, FEBI reducida y clase funcional mayor o igual a 2, la adición de sacubitril valsartán mejora la natriuresis espontánea. En lo personal considero esto como pues el día que el paciente se porta un poco mal en la casa y empieza a consumir un poco más de alimentos altos en sodio. También mejora, aunque en menor grado, la respuesta a diuréticos. Entonces, mi mensaje para llevar a casa es que este es una nueva explicación del mecanismo fisiopatológico por el cual el sacubitril valsartán podría reducir los outcomes, como ya lo vimos en el Paradigm y muchos otros estudios. El tercer estudio que les quiero comentar es este, que es el First in Human experiencia en humanos con una bomba que es el Alpha Pump. Tengo que comentar que, bueno, soy coinvestigador en este estudio, pero bueno, pienso que es muy interesante porque está relacionado con el que les acabo de comentar de la natriuresis. Y básicamente es este. Continuando con lo que hablábamos de la sobrecarga de volumen, que se debe a la retención de sodio, sabemos que la sobrecarga de volumen es, por mucho, la principal causa de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.
Los diuréticos de asa, como acabamos de decir, pues son la piedra angular del tratamiento, pero las mismas guías recomiendan que se use pues la menor dosis en el paciente ambulatorio porque tienen toxicidad conocida y bueno, además a veces hay resistencia a diuréticos. La diálisis peritoneal dirigida a la excreción de sodio más que a la excreción de ácidos, como en la insuficiencia renal crónica, parece una opción factible y es lo que se evaluó en este estudio. Entonces, esto fue lo que se hizo. Se le colocó al paciente un puerto subcutáneo, como si fuera un puerto para administrar medicamentos, pero esto se puso en el abdomen, es lo que ven ustedes como el número 1, y este puerto llegaba a la cavidad abdominal. Entonces, se les infundía solución sin sodio, es decir, dextrosa, solución con dextrosa 5-10%, y se dejaba 1 litro en la cavidad abdominal, y luego esta bomba que se implanta quirúrgicamente, extraía ese líquido, ¿verdad? Que obviamente provocaba que se eliminara sodio a través del peritoneo y la bombeaba hacia la vejiga. De manera que no era una diálisis peritoneal convencional donde hay que estarle sacando el volumen al paciente, sino que solo se administraba el líquido y el paciente orinaba. El objetivo principal, obviamente como un estudio de fase 2A, pues fue la seguridad, y el secundario es ver pues qué pasaba con los parámetros cardiorrenales. Estos fueron los criterios de inclusión clave, pero quiero llamar su atención. Eran pacientes que estaban con péptidos altos y al menos 80 miligramos de furosemide o dosis mayores o iguales a 120 miligramos de furosemide, es decir, dosis pues relativamente altas, pacientes con cierta resistencia a diuréticos. Los resultados es que esta terapia fue bien tolerada, no hubo eventos adversos relevantes a nivel de falla cardíaca, renal y electrolitos, y bueno, 3 de 8 pacientes tuvieron eventos adversos como bloqueo del catéter o hematuria. Lo más interesante, como ven ustedes del lado izquierdo, a pesar de que eran pacientes relativamente estables, hubo una reducción importante del NT-proBNP de 4.000 aproximadamente 2.800. Y ven ustedes del lado derecho cómo la creatinina también mejoró. Esto porque se suspendió el tratamiento con los diuréticos durante este tratamiento con este tipo, digamos, de diálisis peritoneal moderna. Entonces, como al suspender los diuréticos, pero dar esta excreción de sodio directa, mejoramos el péptido natriurético y la función renal. Las conclusiones es que el DSR fue bien tolerado y tuvo un balance neutral de sodio, permitiendo suspender por completo los diuréticos al mismo tiempo que mejoró péptidos y función renal y la resistencia a diuréticos. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Hemos terminado en el tiempo exacto.